Hola amigos de YouTube, soy Gamer for Life y hoy les voy a contar las leyendas urbanas de los videojuegos que marcaron nuestra infancia. Leyendas urbanas han existido siempre en todos los ámbitos. Desde la política se dice que si te pones delante de un espejo y dices 3 veces Suiza, se aparece Bárcenas y te roba la cartera, pasando por los deportes, la leyenda del futbolista poeta y la historia, hasta las más variadas formas de expresión artística y cultural. Leyendas urbanas han existido en la música, la pintura, la fotografía y el cine, como las leyendas alrededor del rodaje maldito de algunas películas. Y como no podía ser de otra manera, también en los videojuegos. De hecho, nuestra forma de diversión favorita cuenta con un surtido de lo más variopinto del que ya hemos hablado en alguna ocasión. Recopilar todas y cada una de las leyendas que han existido hasta nuestros días resultaría imposible por mera falta de espacio y, por qué no decirlo, tiempo. No obstante, a continuación les presentamos una selección de 10 de las leyendas urbanas más curiosas, excéntricas y demenciales que el equipo de Va de Juegos ha sido capaz de localizar. Agarrados al asiento, que varias de ellas los dejarán con la boca abierta. Punto número 1. Pokémon Black. Empezamos con una de las leyendas más curiosas de cuantas les presentaremos en este texto: Pokémon Black. Y no nos referimos al Pokémon blanco y negro. Por el contrario, nuestro protagonista era una supuesta copia modificada del Pokémon rojo y azul de Game Boy. En esta versión podíamos tener acceso desde el comienzo a un Pokémon con aspecto fantasmagórico de nombre Ghost. Lo espeluznante de este monstruito es que, mientras que normalmente todo Pokémon vencido cae inconsciente, Ghost contaba con la capacidad de matar de verdad a sus enemigos gracias a un ataque denominado maldición, nada que ver con el ataque maldición de los siguientes videojuegos de Pokémon. Lo espeluznante de Ghost es que contaba con la capacidad de matar literalmente a otros Pokémon, y no solo podíamos matar a otros Pokémon, sino también a los entrenadores de Pokémon hasta el punto de exterminarlos a todos. En ese caso, el sprite que nos indicaba la situación de un entrenador se convertía en un ataúd. Obviamente, esta modificación jamás llegó a existir en realidad. Imagínense las colas en la consulta del psicólogo para atender los traumas infantiles que habría causado, y las explicaciones de los padres al facultativo de turno habrían sido para agravarlas. Se trataba de todo un bulo que, por su esmerada elaboración, llegó a convertirse en una realidad para muchos usuarios. De hecho, en eBay aún se pueden encontrar copias de este supuesto Pokémon Black Creepypasta Edition. Pero manténganse alejados, puesto que solo nos intentarán sacar el dinero. Número 2. Polybius. Polybius debe estar en este repaso por derecho propio. Y es que, ¿cómo no mencionar a la máquina arcade que era capaz de provocar tendencias suicidas en todos aquellos que lo probaran? ¿Cómo dejar de lado esa máquina que estaba en todo momento custodiada por dos hombres de negro y gafas, que organizaban cuidadosamente los turnos de juego? ¿Cómo olvidar esa máquina que supuestamente desapareció de la faz de la Tierra de la noche a la mañana por orden del gobierno, para nunca más volver a ser vista? La máquina se encontraba en todo momento custodiada por dos hombres de negro y gafas oscuras. Polybius supuestamente estuvo instalado en la ciudad norteamericana de Portland en el año 1981, pero nunca se ha podido corroborar su existencia. Supuestamente la dichosa maquinita no solo era adictiva literalmente, sino que provocaba síntomas como mareos, dolores de cabeza, cambios de personalidad, alucinaciones. Y en algunos casos hasta la muerte. Y lo peor de todo es que encima el juego era una castaña. Los hombres de negro que cuidaban la máquina llegaban cada noche al cierre de los recreativos para extraer ciertos datos de la máquina y luego desaparecían sin más. La leyenda ha traspasado la industria, para acabar siendo reproducida en programas como Los Simpsons. Nos remitimos a nuestro especial dedicado a Polybius para aprender más de este juego. Punto número 3. Soplar los cartuchos. Otra leyenda urbana de lo más simpática. ¿Cuántos de nosotros hemos soplado los pines de los cartuchos de NES, Super Nintendo, Mega Drive y demás consolas clásicas bajo la creencia de que al modo los limpiábamos y extendíamos la durabilidad del juego en cuestión? El que esto escribe reconoce haberlo hecho unas cuantas veces. Era el remedio mágico, aquel que escuchábamos en el patio del colegio considerándolo infalible. Este método no solo no proporciona los efectos esperados, sino que es definitivamente perjudicial para el cartucho. Incluso muchos medios de la época llegaron a recomendar con vehemencia. Pues bien, la realidad es que este método no solo no proporciona los efectos esperados, sino que es definitivamente perjudicial para el cartucho. Y la razón es muy sencilla: la humedad de nuestra respiración y aliento no hace otra cosa que corroer las conexiones del juego.
Esta revelación, que se produjo hace no mucho tiempo, ha supuesto para más de un jugón casi un trauma que cuestiona las bases de su infancia. Ya se sabe la nocilla, bola de dragón, soplar los cartuchos de la consola y todo eso. Tenerlo en cuenta puesto que cuando crees que estás arreglando nuestro juego, en realidad lo estás estropeando. Punto número 4. Luigi en Super Mario 64. La siguiente leyenda es bastante inocente, y se basa en la necesidad de todo ser humano de creer en algo por mucho que los hechos nos lleven a pensar lo contrario, es decir que a veces todos podemos ser un poco tontos. En este caso, a un sector de los aficionados a la saga Mario les dio por creer que Luigi se encontraba escondido en algún rincón del universo del sobresaliente Super Mario 64. Y todo porque en la inscripción de una placa de una estatua del juego, se podía leer la siguiente frase: L is real 2401. Y si ponemos el verbo leer entre comillas es porque en realidad la inscripción de la placa en cuestión, tal y como podrás comprobar en la imagen, no dice absolutamente nada. No hay manera de sacar nada inteligible de la inscripción de la placa en cuestión. La teoría va más allá, y afirmaba que 2401 era el número de estrellas total del juego, y que si las recolectabas todas, conseguías a Luigi. Obviamente, Luigi no se encontraba en ningún rincón del juego, ni falta que hacía, aunque, por otro lado, pobre Luigi, siempre a la sombra de su hermano mayor. Y por otro lado está la cuestión de que ya hace falta tenerle ganas a Luigi para pasarse el juego una y otra vez hasta coger las 2401 hipotéticas estrellas. Sea como fuere, se ve que a la gente de Nintendo le hizo gracia esta leyenda, y como homenaje, incluyeron a Luigi en la versión para Nintendo 3DS de este clásico de Nintendo 64. A ver si va a ser verdad eso de que si lo deseas muy fuerte tus sueños se hacen realidad. Número 5. Shenlong. Todos los aficionados a los juegos de lucha conocen aunque sea de oídas la leyenda de Shenlong y Street Fighter II. En este juego, como todos sabemos, tras ganar un combate nuestro personaje espeta una sentencia desafiante al contrario. Pues bien, una traducción errónea de una de estas frases y la mala baba de una respetada publicación especializada desembocaron en todo un pandemonium centrado en la búsqueda de un luchador secreto desbloqueable que nunca llegó a existir. Todos los aficionados a los juegos de lucha conocen la leyenda de Shenlong y Street Fighter II. Efectivamente, ese luchador no es otro que Shenlong, y la frase en el original japonés que llevó a toda esta confusión fue If you cannot overcome the Rising Dragon Punch, you cannot win. Propiedad de Ryu. Evidentemente, Rising Dragon Punch hace referencia a uno de los golpes estrella de este legendario luchador. Pero de manera completamente incomprensible algunos dicen que el error procede de una traducción previa del japonés al chino. Cuando la frase original en japonés se tradujo al inglés, se convirtió en You must defeat Shenlong to stand a chance. Si a esto le añadimos que en el manual occidental de la versión del juego de Super Nintendo se afirmaba que Shenlong era el maestro de Ryu, es lógico que muchos dieran por sentado que Shenlong era un personaje real, y no el fruto de una traducción errónea. Para desbloquear a Shenlong había que jugar durante 12 horas seguidas con Ryu sin recibir ni un solo golpe. Pues bien, es ahora cuando entra la publicación Electronic Gaming Monthly, que en su número de abril del año 1992 afirmaba que Shenlong era real y que para desbloquearlo había que jugar durante 12 horas seguidas con Ryu sin recibir ni un solo golpe. Evidentemente nadie consiguió a Shenlong, no solo por la extrema dificultad del reto, sino porque no era real. Por suerte, la publicación afirmó poco después que todo era un broma fruto del April Fool's Day, pero a buen seguro que más de uno se dejó los dedos en algo inalcanzable. Aunque quien esté dispuesto a entrenar tanto como para ser capaz de pasarse 12 horas jugando a Street Fighter sin recibir un golpe probablemente se merece todo lo que le pase. Sea como fuere, y al igual que en el caso de Luigi y Super Mario 64, desde Capcom quisieron hacer un homenaje a toda esta leyenda introduciendo el personaje de Gouken en Street Fighter IV, que no era otra que el esquivo maestro y padre adoptivo de Ryu. También era maestro de Ken. Número 6. Ocarina of Time y la Trifice. Llegamos al ecuador del artículo con otra leyenda propiciada en esta ocasión por la propia Nintendo. En uno de los primeros tráiler del legendario The Legend of Zelda Ocarina of Time, se podía observar cómo Link encontraba la Trifice. Poco antes del lanzamiento, no obstante, Nintendo anunció que ese segmento del juego había sido completamente eliminado. Pero testarudos como somos, la gran mayoría de los aficionados se mantuvo convencida de que realmente la Triforce se encontraba escondida en algún lugar del universo del juego.
Ninguno de estos métodos funcionaba puesto que la Triforce realmente no estaba incluida en el juego. De hecho, páginas web en las que se ofrecía guías para conseguir la reliquia comenzaron a brotar como setas en el campo. Y la gran mayoría de estas guías requerían la ejecución de movimientos y acciones de lo más inverosímil y absurdo. Evidentemente, ninguno de estos métodos funcionaba puesto que la Triforce realmente no estaba incluida en el juego. Pero aún así, muchos han continuado creyendo en su existencia bajo el pretexto de que si no lo consiguieron en su día, fue porque algo hicieron mal. No nos esforcemos, locos y locas de Zelda dispuestos a patearos y rule para buscar una escena borrada que no existe y que tampoco conduciría a nada. La Triforce no está en Ocarina of Time y nunca estará. Y no pasa nada, de verdad. Abrid las ventanas y salid a que os dé un poco el aire. Punto número 7. El código para desnudar a Lara Croft. Cerramos este texto con la leyenda de las leyendas, el supuesto código secreto para desnudar a Lara Croft. Supuestamente, los desarrolladores del juego original escondieron un código en el juego que permitía poder admirar a Lara en paños menores. Obviamente, ese código jamás existió. Lo que sí existió fue un parche pirata denominado Nude Raider que servía precisamente para eso, desnudar a Lara. Como era de esperar, Eidos acabó demandando a los creadores del parche, que se llevaron un buen palo económico. Hay que ver cómo se pone la gente por un par de tetas pixeladas. Bueno amigos de YouTube, si les gustó denle like, comenten, suscríbanse, y próximamente subiré los 3 que me faltan. Bueno, hasta la próxima.